actividad física. ¿Qué actividad física sirve? Actividad física aeróbica, frecuente y de baja intensidad. O sea, el paciente que va a jugar al fútbol el fin de semana y se come el asado, el que más se infarta, ¿sí? Lo que sirve el paciente que hace caminata 3, 4, 5 veces a la semana. Hay que moderar el consumo de alcohol, no es que no se pueda, es toda una cuestión de medida, ¿sí? Y sabemos que deberíamos explicar al paciente que deje de fumar, pero esto es muy difícil de lograr porque es una verdadera adicción y debe ser tratada como tal. Haciendo todo esto, tenemos reducciones muy importantes en el nivel de presión arterial. Pero ¿cuál es el problema que uno ve en la práctica? Los únicos estudios que han demostrado que con intervenciones de modificación de estilo de vida se logre disminuir eventos, han sido estudios donde los pacientes se los internaba, ¿sí? Se los internaba para darle la dieta, se los obligaba a hacer actividad física y se los obligaba a tener peso. Pero en la práctica el problema es mantener esta adherencia, es muy difícil. Ustedes saben, cada consultor sabe que es muy fácil indicarlo y que el paciente generalmente cumple esto poco tiempo y después lo deja. De todas maneras, es un intento que siempre hay que realizar en todos los pacientes, ¿sí? La otra forma de tratar a nuestro hipertenso es con medicamentos, con fármacos, ¿sí? Acá han habido algunos cambios sobre los cuales voy a charlar un poquito. Sabemos que actualmente hay 5 drogas de primera línea, ¿sí? Podemos darle un beta bloqueante, un bloqueante cálcico, un IECA, un ARA2 o un diurético tipo tricídico. Pero, ¿cuál le doy? ¿Son todos iguales? No, no son todos iguales, pero los metaanálisis que han demostrado, ya vamos a hablar aparte de beta bloqueantes, pero en general lo que importa es que al paciente le baje la presión, porque mucho se habla sobre los efectos pleiotrópicos de las drogas y sobre los beneficios de tal droga, más allá del descenso de presión arterial, que es un título que se ve en muchas charlas. Pero eso no se ha demostrado. Cada vez que se intentó demostrar, no se ha podido. El paciente le va bien si baja la presión. Si no le baja la presión, no va bien. Entonces, denle algún medicamento que le baje la presión. Y si sabemos que hay indicaciones puntuales, ustedes ya las conocen, sabemos que un diabético tiene indicación siempre de hacer un IECA o un ARA2, sabemos que si nuestro paciente tiene un síndrome de Raynaud, andará muy bien si le agregamos un bloqueante cálcico, si es un isquémico andará muy bien si le damos un beta bloqueante, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre atenolol. Yo voy a hablar de atenolol y no de beta bloqueantes porque en general el 90 y pico % de la evidencia que tenemos en beta bloqueante en hipertensión es en atenolol, no en otro tipo de beta bloqueante, ¿sí? ¿Qué pasa con atenolol? Que es una droga que se ha usado durante muchísimos años, se han gastado millones y millones de dólares en la venta, pero se ha reevaluado hace algunos años y se ha empezado a decir, a ver, ¿qué pasa con el perfil lipídico en un paciente que le doy atenolol? Se altera porque suben los triglicéridos, baja el HDL, empeora la relación HDL-colesterol, o sea, transforma el paciente en un perfil metabólico aterogénico. Hace mucho había algunos artículos que hablaban de lo que llamaban ellos la paradoja de la hipertensión, que cuando se trataba a los pacientes con beta bloqueantes disminuía más el riesgo de ACV que el riesgo de infarto. Y una de las cosas que se pensaban, ¿por qué puede ser? Y bueno, porque le bajo la presión, pero le empeoro el colesterol. Y el colesterol sabemos que está más relacionado con la enfermedad coronaria. Hay muchísimos estudios, yo le voy a nombrar un poquito de evidencia para decir por qué ha cambiado la conducta con atenolol. En el año 2002 se publica este estudio que se llama estudio LIFE, que pacientes hipertensos que tenían hipertrofia ventricular izquierdo, a uno les daban losartán y a otro les daban atenolol, ¿sí? ¿Qué pasó con estos pacientes? El grupo que tenía losartán tuvo muchísimo menos eventos que el grupo que tenía atenolol, pero sobre todo dos observaciones. El grupo que tenía losartán tuvo muchísimo menos ACV que el grupo atenolol, y el grupo que tuvo atenolol tuvo muchísima más nueva diabetes. O sea que el atenolol no solo me empeora el perfil lipídico, sino también me favorece el desarrollo de diabetes, lo cual me vuelve inmediatamente a mi paciente en alto riesgo. Otro estudio que fue fundamental es el estudio ASCOT, publicado en el 2005, dijo, tenemos nuevas drogas y drogas viejas. Nuevas drogas, ¿cuáles son? Los bloqueantes cálcicos como la amlodipina y los inhibidores de la ECA como el benacepril. Drogas viejas, atenolol o diuréticos. Entonces digo, bueno, a mi paciente le doy amlodipina y si necesita le doy benacepril. Y al otro paciente le doy atenolol y si necesita le doy un diurético. ¿Y qué pasó? Mucho menos evento cardiovascular en el grupo que no recibía atenolol y mucha más diabetes en el grupo que recibía atenolol.
esto genera un empezar a rever esta droga que se ha vendido durante tantos años, y el estudio ASCO tuvo un subestudio que es fabuloso, si lo pueden leer es muy cortito, se llama el estudio CAFE. Este fue un estudio, en realidad, en lo que mediante un método que se llama tonometría de aplanación, lo que veían era la característica de la onda de pulso y cómo era la presión arterial central. ¿Se acuerdan cuando hablamos de velocidad de onda de pulso? Y vimos que los pacientes añosos tenían un rebote precoz de la onda de pulso y la presión sistólica le subía en raíz de aorta. Bueno, uno normalmente ¿qué mide? La presión braquial. Con este método se medía la braquial y la central. ¿Y qué se vio? Que los pacientes que tomaban alodipina le bajaba la presión arterial en el brazo y en raíz de aorta, pero los que tomaban atenolol no. Le bajaba la presión arterial en el brazo, pero no le bajaba la presión en raíz de aorta, que es la presión que impacta sobre nuestro tejido. Por lo cual este estudio dice, ¿no será que el atenolol hace un efecto cosmético en la presión y por eso nos va tan mal? Un estudio muy importante. A partir de eso se empieza a hacer metaanálisis. Esto es una revisión de varios metaanálisis hasta el 2007. ¿Y qué dicen los metaanálisis? El atenolol no disminuye la mortalidad. Entonces se gasta millones de dólares en una droga que no hace que los pacientes se mueran menos en hipertensión. Y los británicos, que son muy estrictos, dicen directamente, los beta bloqueantes, vamos a hablar mejor de atenolol, ¿sí?, son menos efectivos que cualquiera de los otros drogas antihipertensivos para reducir eventos, sobre todo el ACV, y son menos efectivos para disminuir el desarrollo de diabetes. Y es por eso que las nuevas guías que uno puede encontrar, como esta que les mostré recién, que es la canadiense del 2009, dicen, están las 5 clases de drogas, pero beta bloqueante no uses en pacientes de más de 60 años. ¿Por qué? Porque son los que vimos que tenían naturalmente presión sistólica central aumentada. Y los británicos tampoco lo quieren atenolol y dicen, sí, usen atenolol acá. O sea, no lo usen ni con primera droga, ni con segunda, ni con tercera. Y si tienen que usar una cuarta droga, use u otro diurético o un alfa bloqueante y de última pongan atenolol. ¿Sí? Y uno diría, bueno, pero ¿y si el paciente está taquicárdico, si es un hipertenso joven, taquicárdico, no andaría bien el atenolol? Y este es un subestudio del ASCOT, donde hizo eso, se fijó cómo le iba a los pacientes que estaban taquicárdicos, igual de mal, ¿sí? Tampoco se beneficiaban con el atenolol. Entonces, a partir de esto, no hay ninguna indicación para pensar que porque mi hipertenso es joven y taquicárdico va a andar bien con un beta bloqueante, ¿sí? Por lo menos no hay ninguna evidencia, cuando se lo midió, anduvo mal. Y este, que es un gran hipertensólogo, dijo directamente, John Cockcroft, atenolol is death, ¿sí? Como para intentar cerrar un poquito la evidencia que tenemos ahora. Yo sé que en el plan remediar, si queremos un beta bloqueante, tenemos el atenolol, ¿sí? Sobre eso hay grandes discusiones, como que el plan remediar no tiene remedio, ¿sí? Pero uno tiene que saber que probablemente el peso de evidencia en algún momento haga que las cosas puedan cambiar. Ahora, el atenolol es un beta bloqueante. ¿Qué pasa con otros beta bloqueantes, como carvedilol o nivolumab? No se sabe. Carvedilol es una droga que está muy probada en insuficiencia cardíaca, donde es indicación sin ninguna duda. Es muy distinto al atenolol, que es beta 1. Este es beta 1, beta 2 y alfa bloqueante. Tiene acciones antioxidantes. No empeora el perfil lipídico, no empeora la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con nebivolol? Es una droga totalmente distinta. Es una droga que aparentemente tendría acciones de dadora de óxido nítrico, aunque es discutido eso, pero mejora la función endotelial. Se sabe que tampoco empeora el perfil lipídico y tampoco empeora el perfil glucémico de los pacientes. Entonces, uno puede usar esta droga en mi hipertenso. Yo diría, mi impresión es esta: hay que esperar la evidencia, porque estudios con esta droga en hipertenso no hay. Hay en otras poblaciones, hay en isquémicos, hay en ancianos, hay en insuficientes cardíacos, pero en hipertensos no hay. Y mientras que no haya, uno no sabe, ¿sí?